Entonces, ahí vemos nosotros la forma de una matriz, ¿verdad? En donde está A, que representa un número, y los índices que tiene ahí, los subíndices, 1, 1, 1, 2, 1, 3, representan la posición en la que está ubicado. Entonces, cada uno de estos recibe el nombre de elemento de la matriz. O sea, cada uno de estos está representando a los elementos de la matriz. Entonces, dice que para simplificar la notación, la matriz se expresa con una letra mayúscula, ¿verdad? En este caso, pues está diciendo que es A, pero puede ser A, puede ser B, C, pueden ser las diferentes letras de la matriz. Bueno, en el primer subíndice de cada elemento indica el reglón, y el segundo, la columna de la matriz. Entonces, cuando se refiere aquí a los subíndices, podemos observar acá que dice A y J. Eso quiere decir que A es el número, ¿sí? A es el elemento de la matriz, y las letras I y la letra J, lo que nos indica es en dónde está ubicado, ¿sí? En dónde está ubicado. Eso es lo que nos va a dar a entender. Bueno, entonces, I es reglón, ¿sí? Reglón. El reglón también lo podemos conocer como fila, ¿verdad? Dependiendo de la bibliografía que se consulte, hay en algunos autores en donde no se indica como renglón, sino se indica como fila. Y el segundo subíndice es la columna. Aclaro que pues no es que en la matriz siempre se vaya a escribir esos datos, ¿verdad? Pero es como parte de la definición para que nosotros podamos entender la posición de los datos. Entonces, por ejemplo, aquí está A31. El número 3 es el renglón, es decir, la fila 3, ¿sí? Y 1 representa la columna 1. Entonces, en donde se da la intersección de esos dos es en este punto, ¿verdad? Entonces, que el elemento de la matriz que está ubicado ahí está en fila 3, columna 1. ¿Cómo es esto? Es bastante parecido a la simbología que se usa en las celdas de Excel, ¿verdad? De esa manera. Lo único es de que en Excel se dice primero la columna y luego la fila. Y acá en las matrices primero es fila y luego columna, ¿sí? Entonces, pero claro, esto es solamente como la notación, ¿verdad? La notación. Bueno, no sé si ya si le tomaron captura o... Ya, profe. Bueno, entonces, y vamos a continuar. Recuerden que estamos hablando acerca de las matrices. Necesito ir ahí un poco rápido porque si no, no nos va a dar tiempo de terminar el tema, y si necesitamos terminar porque tenemos la hoja de... Entonces voy a borrar aquí las anotaciones. Entonces, ante todo eso que está ahí en la pantalla, yo lo que necesito que ustedes tengan es la definición de matriz. ¿Qué es matriz? El arreglo rectangular. ¿Cómo se llama cada uno de los números que va a formar parte de la matriz? Se llama elementos de la matriz. ¿Y cómo describimos la posición de un elemento? Por medio de reglón y columna, ¿sí? Ahora, pues vamos a ver que hay diferentes tipos de matriz. Entonces, para eso, pues, voy a ir aquí bajando. Aquí, por ejemplo, tenemos ahí una matriz. Desea la matriz A. Miren que su nombre es A. Y en total, si ustedes cuentan cuántos elementos tiene, van a ver que tiene 12 elementos, ¿verdad? 12 elementos. Entonces, por ejemplo, si yo digo, miren, ¿en qué posición está ubicado el número 6? Vamos a ver de que el 6 está ubicado en la fila 3, columna 2. ¿Sí?
Entonces, como le digo, no es que se vaya a escribir esta notación, pero sí nos sirve para identificar, ¿verdad? Entonces, esa es una matriz. Entonces, una matriz es un arreglo, ¿sí? Un arreglo de números. Bueno, vamos a avanzar ahí y vamos a ver acerca de el orden de una matriz. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando vamos a hablar de el orden de una matriz? Quiere decir el tamaño de la matriz. ¿Cuántos renglones? ¿Cuántas columnas tiene? ¿Sí? Entonces, el orden se denota como M por N. M se refiere a los renglones, se refiere a las filas, y N se refiere a las columnas. Entonces, tenemos acá la primera. Miren, dice que es orden 1 por 3. Podemos observar que tiene una fila y 3 columnas. El siguiente dice orden 3 por 1, porque tiene 3 filas y una columna. Orden 2 por 2, porque tiene 2 filas y 2 columnas. Orden 2 por 3, porque tiene 2 filas y 3 columnas. Eso es orden. Orden es el tamaño de la matriz y se describe mediante una multiplicación, ¿verdad? Pero tiene que ser número de filas, número de columnas. Bueno, eso es orden. Bueno, vamos a ir avanzando. Disculpen que los lleve así un poquito rápido. Luego tenemos el número de elementos. Número de elementos. Bueno, el número de elementos pues va a ser la cantidad de números que hay en la matriz. Y eso lo representa la multiplicación. Porque el orden es m por n. Y si nosotros resolvemos esa multiplicación nos va a dar el número, o sea, la cantidad de elementos que tiene la matriz. Entonces, la que era de orden 1 por 3 sabemos que es 3. Entonces, dice que tiene 3 elementos. 3 elementos. Esta es 3 por 1 y también tiene 3 elementos. Esta 4 elementos y esta 6 elementos. O sea, el número de elementos se da por el orden. M por N. Se hace la multiplicación y así sabemos cuántos elementos tiene la matriz. Esto pues, más que operación es saber lo que vamos a tener. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a comenzar a ver los tipos de matrices. ¿Sí? Tipos de matrices. Bueno, aquí pues vamos a ver varias, aunque por el momento vamos a reconocer solo algunas, porque por cuestión de tiempo no podemos ahondar más en esto, ¿verdad? Necesito llegar a la multiplicación de un escalar por una matriz y a la suma y resta, que es lo que está en la hoja. Entonces está la matriz cuadrada. ¿Cuál es la matriz cuadrada? Es la que tiene la misma cantidad de columnas que de renglones. ¿Sí? Cuando una matriz tiene misma cantidad de renglones igual al número de columnas, entonces esa es una matriz cuadrada. Entonces aquí pueden ver de que dice matriz cuadrada de orden 2. Esto quiere decir de que es 2 por 2, ¿sí? 2 filas, 2 columnas. O sea que cuando tiene misma cantidad de filas y misma cantidad de columnas, entonces es matriz cuadrada. 3 por 3. Y aquí pues está solamente expresando, ¿verdad? Pero tiene el mismo. Por lo regular, entonces podemos decir de que entonces va a ser n por n. ¿Sí? Lo que pasa de que, por ejemplo, el orden se describe m por n. Pero como aquí ya son iguales, entonces se dice que es el mismo número. De la misma manera, miren, yo podría decir también m por m, porque de todas maneras m y n en esta matriz cuadrada es el mismo número. Bueno, entonces ahí tenemos, vamos a ver ahí el siguiente tipo de matriz.
Pregunta si hasta este momento hay alguna duda, chicos. No, profe. No, profe. Entonces vamos a avanzar. Ahí pues hay ejemplos, no vamos a ahondar tanto en los ejemplos. Ahora tenemos ahí. Ahora tenemos ahí. Está la matriz renglón. Bueno, ¿cuál es la matriz renglón? Es aquella que solo tiene una fila. ¿Sí? Por eso dice que es aquella de orden 1 por n. La cantidad de columnas que tenga no importa. La cuestión es de que solamente tiene una fila. Entonces, por ejemplo, este es de orden 1 por 4. Una fila, 4 columnas. Podemos ver que tiene 4 elementos. Esta, una fila y 5 columnas. Tiene 5 elementos. Así como existe la matriz renglón, también existe la matriz columna. Es decir, que es de orden m por 1. ¿Qué significa eso? Que solo tiene una columna, independientemente de cuántas filas tenga. ¿Sí? Entonces, este es de orden 2 por 1, 2 elementos. Ahí vemos que solo es una columna. ¿Sí? Una columna. 4 filas. Bueno, entonces miren, esas son las tres matrices principales, ¿verdad? La matriz cuadrada, que es el mismo número de filas, mismo número de columnas. Matriz renglón, que tiene una sola fila. Matriz columna, que tiene una sola columna. Entonces, ahí está. Bueno, entonces vamos ahí a avanzar y nuevamente disculpen que lo llevo ahí así algo corriendo. Bueno, y por último, miren, hay otros tipos de matrices, esto no voy a ahondar, pero sí las voy a mencionar. Está la matriz cero, porque independientemente de cuántas columnas o cuántas filas tenga, todos sus elementos son ceros, ¿sí? La matriz cero o la matriz nula es porque todos los elementos son números ceros. La matriz diagonal dice que es aquella matriz de orden n que tiene elementos distintos de ceros en la diagonal principal. Eso quiere decir de que solo en la diagonal tiene números y todos los demás elementos son ceros. ¿Sí? A diferencia de la matriz nula, aquí sí hay elementos diferentes de cero, pero solo están en la diagonal principal. Entonces, por eso se llama matriz diagonal. Luego tenemos la matriz identidad o matriz unidad. Es aquella matriz en la diagonal de orden E cuyos elementos distintos de cero son 1. O sea, que tiene elementos ceros, pero en la diagonal solo tiene números 1. Por eso es matriz identidad. Porque en la diagonal solo tiene números 1. Esa es matriz identidad. Igual les voy a compartir captura de esto para que ustedes lo puedan tener. Luego pues está la matriz triangular superior y así sucesivamente, ¿verdad? Repito que esto pues no voy a ahondar mucho porque sí necesito llegar ahí a más. Bueno. Bueno, entonces vamos a ver allí esto, que es la multiplicación de una matriz por un escalar. Bueno, ¿qué significa un escalar? Un escalar significa un número cualquiera, ¿sí? Y la matriz ya sabemos que es un arreglo de números. Entonces, el proceso es bastante sencillo. Si nosotros venimos y la matriz A la vamos a multiplicar por una constante, lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar cada uno de sus elementos por ese número, ¿sí? Entonces, a continuación vamos a ver el ejemplo. Entonces está, miren, lo vamos a hacer y obviamente ahí está la solución, pero lo vamos a hacerlo nosotros, ¿sí? Entonces, dice, miren, la matriz A está formada por los elementos 2, menos 1, 4, 6, 0, menos 2, 1 y 3. Si se dan cuenta, esta es de orden 4 por 2.
Eso significa que tiene 8 elementos, ¿sí? Bueno, entonces, dice, determina 3A. Fíjense que entonces yo voy a decir así, miren, lo voy a hacer. Van a ver que en el proceso que nos muestran acá en el libro lo hacen un poco más extenso, pero nosotros lo vamos a hacer un poco más sencillo. Entonces voy a colocar el número 3, ¿sí? Y en lugar de la letra A voy a colocar la matriz, que entonces contiene los elementos 2, 4, 0, 1, eso en la primera columna. Y en la segunda columna dice menos 1, 6, menos 2 y 3. Entonces, como es multiplicación, lo que yo voy a hacer es multiplicar cada uno de los elementos por 3. Entonces aquí voy a abrir ese corchete para escribir la respuesta. Si ustedes se han dado cuenta, pues la notación de la matriz, los números siempre van a ir encerrados en un corchete. Eso es importante. Entonces decimos 3 por 2, 6. 3 por 4, 12. 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. 3 por menos 1, menos 3. 3 por 6, 18. 3 por menos 2, menos 6. Y 3 por 3, 9. Y ya. Eso es lo que se hace para multiplicar un escalar por una matriz. Solo. Solo. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí con este ejemplo? ¿Necesitan otro ejemplo más? Para ser más atentos, de ahí ustedes son los mejores. Bueno. Vamos a continuar. Solamente me confirma, por favor, si ya lo copiaron o le tomaron captura. Ya, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, miren, aquí aparece la solución, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues aquí en el proceso multiplicaron a cada uno de los números para que se entendiera que se debe de multiplicar. A cada elemento le agregaron el 3, pero eso se puede hacer como un cálculo mental. No es necesario que hacer ese proceso ahí, ¿verdad? Porque la multiplicación aquí del escalar pues ya es un proceso meramente mental. Miren, ahora tenemos ahí la multiplicación, dice ahí el segundo ejemplo, la matriz se llama B, contiene los elementos ahí 6, 5, menos 3, menos 2, 4 y 1. ¿Y de qué orden es? Es orden 2 por 3. 2 renglones, 3 columnas. Y tiene 6 elementos. Ahora dice, encuentra un medio de B. Quiere decir de que el número por el que vamos a multiplicar la matriz es por un medio. ¿Sí? Entonces, escribo acá. Un medio. Ahí. Corchete y vamos a escribir la matriz que es 6 menos 3, 4, 5, menos 2 y 1. Cerramos. Y entonces ahora vamos a multiplicar. Miren, consejo. Cuando nosotros multiplicamos por un medio, ese es el equivalente a escribir la mitad del número. Entonces, un medio por 6. La mitad de 6, 3. Un medio por 5. La mitad de 5, no, 2.5. La mitad de menos 3, menos 1.5. La mitad de menos 2, menos 1. Mitad de 4, 2. Mitad de 1, 0.5. Claro que pues aquí escribimos eso con punto decimal, pero también se puede hacer en fracción, ¿verdad? En lugar de decir menos 1.5, decir menos 3 medios. En lugar de decir 2.5, 5 medios. Pero esa ya es una cuestión de notación que al final es el mismo número. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí con ese ejemplo? Sí, profe. Sí. Entonces, ahora vamos a ir a la suma y a la resta de matrices. ¿Sí? Vamos a ir a suma y resta de matrices. Bueno, entonces, aquí tenemos
la suma. Entonces, aquí pues hay dos matrices. Y dice, determina A más B. Ahora, eso sí, antes de hacer la suma y resta, dice, sean A y B, dos matrices de orden M por N. La suma de A y B está determinada por A más B es la suma de los elementos, ¿sí? Ahora, donde A más B es la matriz de orden M por N, que resulta de sumar los elementos correspondientes. Ahora, aquí no lo dice, ¿sí? Pero yo lo voy a escribir. Para poder sumar o restar, las matrices deben tener el mismo orden, ¿sí? Deben de tener el mismo orden. Eso quiere decir de que si la matriz A, por ejemplo, aquí esta matriz es de forma de orden 3 por 2 y la matriz B también es de orden 3 por 2, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque en la suma de las matrices, cada elemento se va a sumar con su elemento que está en la misma posición, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, aquí cuando decimos A más B, voy a escribir ahí A más B. Entonces, A más B va a ser el resultado de sumar esos valores. Entonces, creo que lo voy a escribir a un lado porque ahí no me va a quedar. Entonces, A más B. Entonces, igual, y vamos a colocar ahí. Como aquí está, solamente hay estas matrices, entonces no estoy escribiendo las matrices, ¿sí? Lo correcto sería que pues escribiera ahí estos valores. Entonces voy a hacerlo así. Hasta voy a tratar de utilizar colores diferentes para que ustedes lo puedan notar. Entonces tenemos 3 más 2. Esos son los que están en la posición 1, digamos. Entonces 3 más 2, 5. Bueno, el siguiente es 6 menos 1. 5. Observen que, aunque indica que es una suma de matrices, no representa que los elementos se vayan a sumar o se vayan a restar. Puede ser cualquiera de las dos operaciones porque la suma y la resta ya de los elementos depende de los signos que tengan los números. Entonces, vamos a ir con el siguiente. Sería 2 más 6. 8. ¿Sí? 2 más 6. 8. Luego tenemos 4 menos 7. Vean de que ahí tenemos una resta. Entonces ahí nos va a quedar 3. Y como el 7 es el mayor, menos 3. Luego tenemos aquí menos 1 y 4. También es una resta. 4 menos 1 es 3. Como el 4 es el mayor y es positivo, entonces el resultado ahí es 3 positivo. Y por último, tenemos ahí 0 más 0. 0. Bueno, y entonces ahí ese es el resultado de la suma. Ahora, ahí ya viendo el primer ejemplo, ustedes deben de entender por qué es que las matrices deben de tener el mismo orden. Como cada elemento se suma con su similar, si el orden es diferente, va a haber algún elemento que no se va a poder sumar. ¿Sí? Por eso es de que debe de ser del mismo orden. No es en sí la misma cantidad de elementos porque ustedes se dan cuenta aquí, los dos tienen 6 elementos. ¿Sí? Pero como es la misma posición, si por ejemplo, aquí esa matriz B siempre hubiera tenido esos mismos elementos, pero hubiera estado, por ejemplo, así. 2, 6, 4, menos 1, menos 7 y 0, entonces esas dos matrices no se hubieran podido sumar. Porque entonces no iba a corresponder. En esta nos iba a hacer falta una columna y en la otra nos iba a hacer falta una fila para poder sumar. ¿Sí? Porque los elementos tienen que ser con la misma posición. ¿Sí? Sí. Entonces, eso sí es importante. ¿Estamos claros ahí con ese ejemplo, chicos? Sí, profe. Entonces,
Si ya comienzan a ingresar los demás alumnos, me van a disculpar, me van a dar un momento, porque sí necesito terminar este tema con quinto bachillerato y quinta administración. Entonces, vamos a ver ahí otro ejemplo más y vamos a tratar de pasar aquí a la resta. La resta lo que va a suceder es de que pues va a cambiar el número. Si ustedes dan cuenta, pues aquí está. Sí, aquí está. Bueno, explico así rápidamente. Miren, tenemos aquí, dice, matrices C y D. Ustedes vean, primero revisemos el orden. El orden es 2 por 4. 2 filas, 4 columnas. Y la D también tiene 2 filas y 4 columnas. O sea, de que sí podemos sumar. Eso es lo primero que debemos de revisar. Porque si el orden no es igual, entonces yo debo de escribir, no se puede sumar o no se puede restar debido al orden. ¿Sí? Y no se hace la operación. Exactamente. Ahora dice, determina 3C más 2D. Noten de que ahora ya no nos están diciendo solamente C más D, sino ya hay un proceso. Entonces, aprovechando que tenemos ahí la matriz, solamente voy a colocarle, mire, aquí el 3, porque eso significa de que voy a multiplicar por 3 todo. Entonces, 3 por 5, 15. 3 por 2, menos 6. 3 por 6, 18. 3 por menos 3, menos 9. 3 por menos 2, menos 6. 3 por 8, 24. 3 por menos 7, menos 21. 3 por 8, 24. Ahí está la primera matriz que es 3C. ¿Sí? Ahora aquí le vamos a agregar el signo más. Y ahora vamos a calcular 2D. Entonces aquí tenemos 2. Entonces vamos a multiplicar por 2. Abro corchete y digo 2 por menos 1, menos 2. 2 por menos 4, menos 8. 2 por 8, 16. 2 por menos 5, menos 10. 2 por 6, 12. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. 2 por menos 7, menos 14. Entonces, una vez que ya determiné cada una de las matrices, ¿verdad? Luego de la multiplicación de escalar por matriz, entonces ya se procede a hacer la suma de los elementos. Entonces, aquí pues como ustedes ya entendieron que es cada elemento, yo lo que sí les recomiendo es que podemos ir de columna en columna. Entonces, veamos aquí. 15 menos 2, ¿bien? 13. Menos 6 más 12. 6. ¿Sí? Porque el mayor es 12, entonces es positivo. Menos 6 menos 8. Esa es una suma. Nos va a quedar menos 14. 24 más 4. 28. 18 más 16. 34. Menos 21 más 2. Es una resta. Nos va a quedar menos 19. Menos 9 menos 10. Es suma. Menos 19. Si se dan cuenta, miren acá. En este tipo de procesos lo que sí van a tener que tener ustedes es procesos mentales. Ahora, si no, pues tener ahí su calculadora a la mano para poder hacer. 24 menos 14. Menos 10. 10. Y ya ese es el resultado. Si se dan cuenta, pues es el mismo resultado que tenemos acá. Lo único que aquí, pues, se extendieron agregándole los números, obteniendo aquí y luego todo el proceso, pero es la misma situación. ¿Verdad? Bueno. Quería yo darles ahí un proceso. Miren, lo que vamos a hacer es de que en la hoja, en la hoja de trabajo, hay algunos, por ejemplo, está el inciso 30 que dice A menos C.
el otro es de menos 7A más 3B, 2B menos 5A, 6B menos 7A más 0C. Entonces, voy a tratar de hacer un ejemplo de esas. Tal vez voy a hacer la número 31 y se los voy a enviar. ¿Sí? Voy a hacer la número 31 y se los voy a enviar para que ustedes vean el proceso de la regla. ¿Sí? Voy a tratar de hacerlo en video para que ustedes puedan tener la explicación allí. Pero de la número 31 que está en la hoja de trabajo. Esto es porque tiene los signos menos. Entonces, ahí estamos. No sé si hay alguna duda antes de finalizar, chicos. Profe.